este canal donde hablamos de guitarras eléctricas, reparaciones, modificaciones y mantenimiento. Hoy vamos a estar hablando de un instrumento muy curioso. Yo diría que por su valor histórico es una guitarra que estuvo por acá en estos días en mantenimiento, y se trata de esta que tengo acá. Es una Lead Star, guitarra fabricada en la antigua República Democrática Alemana, precisamente en la planta donde se fabricaba otra guitarra muy conocida, que era la Musima en distintos modelos, como los Deluxe, que fueron muy conocidos por lo menos acá en Cuba. Y bueno, para mí ha sido un placer grandísimo poder trabajar en esta guitarra, de la cual les voy a estar hablando en este video. Para los guitarristas de mi generación, es decir, todos aquellos que tengan ya más de 45 o 50 años, estas guitarras Lead Star fueron un sueño para muchos de nosotros. Era como adquirir en aquella época una Fender Stratocaster. Era la Fender Stratocaster de nuestra época, así como la Yolanda Diamond era la Gibson Les Paul. Estas eran unas guitarras que evidentemente fueron hechas a partir de un proceso de ingeniería inversa, yo me atrevería a decir que de alguna serie bastante antigua de una Fender, digamos que quizás basada en alguna Fender de los años 50, principios de los 60, por las características que este instrumento ha copiado precisamente de esas guitarras Fender. Esta guitarra llega acá porque su dueño, un amigo que había adquirido aquella Yolanda Diamond, precisamente, que yo estuve presentando por acá en otro video, me comentó de que él hacía tiempo me había dicho que tenía una guitarra Strato en la casa, que quería darle mantenimiento. Yo le pregunté una noche, haciendo un chat de WhatsApp que nos estábamos comunicando, qué guitarra era la que él tenía, qué marca era, porque como ya saben y he hablado acá en el canal, hay muchas guitarras Stratocaster, abundan las copias de guitarras Stratocaster, y él me dice que él no sabía ni siquiera la marca. Él la adquirió y estaba quizás un poco despintada, y él mismo le dio una mano de pintura negra. Él confiesa de que es un fanático de Eric Clapton y quería tener algo así como la Blackie, y entonces le grabó, le hizo una pegatina con el nombre con el que bautizó esta guitarra, precisamente Patty Harrison, o Patty Boyd, quien fuera la esposa de Harrison y luego la esposa de Eric Clapton. Y entonces cuando él me manda fotos de la guitarra, que yo empiezo a verla, inmediatamente la reconocí que era una Lead Star. En primer lugar, por esta
piezas que tiene acá, que son guías de las cuerdas para bajar y llegar a la clavija, que eran características, eran así redondas, en las Lee Star. También, bueno, había otra característica que era la salida de la guitarra, que como pueden observar es un poquito más ancha, los bordes son más anchos que como son en las guitarras Fender o copias más parecidas a Fender, y también los saddles del puente, que como pueden ver tienen una forma característica media cuadrada, que no se parecen a los vintage de Fender, ni siquiera a los de las Squier. Cuando bueno, estuve viendo algunas de esas características, yo inmediatamente le dije: tienes una guitarra ahí que es muy buena, es una Lee Star. Y digo que sí, que es muy buena porque quizás luego por toda esa ansias que tenemos de tener algo que diga con la marca Fender, y después ya a partir de los años finales de los 90, por lo menos aquí en Cuba se popularizaron mucho las Squier, que incluso fueron en algún momento comercializadas en tiendas Artex. Ya las personas comenzaron a adquirir estas guitarras ya a imagen y semejanza de la Fender, o comenzaron a entrar con más frecuencia guitarras Fender, tanto japonesas como mexicanas y norteamericanas. Pero yo me atrevo a decir que una Lee Star de este tipo, de este modelo Stratocaster, es una guitarra bien fabricada, es una guitarra hecha con buenas maderas y que puede durar muchísimos años, y la prueba está en esta, que yo calculo que debe haber sido construida a finales de los 70 hasta mediados de los 80, no más, no sé, no pienso que sea una guitarra posterior al 83 o al 84, es decir, para mí es una guitarra que está construida entre 1975 y 1983 aproximadamente. Al principio que las Lee Star para la gente de mi generación eran como una quimera, es decir, algunos lográbamos tener otras guitarras diferentes, de otra calidad, como eran las rusas o soviéticas, que ya en algún momento he hablado por acá, o las búlgaras Orfeo, pero bueno, en el mejor de los casos tener una Musima. Yo tuve una Musima Deluxe, pero nada que ver con esta. La terminación, la comodidad a la hora de tocar y todo era muy superior. Yo soy de los que hubiera querido haber tenido en aquella época una Lee Star, y entonces tenerla en las manos, darle un mantenimiento, volverla a la vida después de tantos años, para mí ha sido un placer enorme. Una característica que tenían las Lee Star, que yo recuerdo, las que tuve en las manos en aquel momento, que algunos amigos tenían alguna y yo pude tocarla, era lo baja que podía mantener la acción de las cuerdas. Era algo inédito en esa época, además de que el diapasón quedaba bastante bajo, ahí lo pueden ver, sobre el cuerpo de la guitarra, y eso siempre me llamó la atención, lo cómodas que resultaban ser estas guitarras para tocar. Igual el perfil, un perfil bastante cómodo que tienen, y nada que ver, como les decía hace un rato, con otras guitarras de su época. Los inlays que tienen por acá, por este lado, son bastante pequeños, no como algunas copias de Fender, y el cuerpo en este lado es mucho más plano, es decir, los bordes son menos redondeados, son más rectos los bordes de la guitarra, aunque sí mantienen la ergonomía de
de los modelos originales de Fender. Es decir, el cuerpo sí copia exactamente una Fender. Como pueden ver acá, tiene 4 resortes y un bloque sumamente grande y pesado. Es decir, que en caso de usar la palanca en una de estas guitarras, pienso que hubiera sido o es, cuando esté calibrada para ese fin. No es el caso de esta. Me imagino que funcione muy bien el trémolo. Como pueden ver acá, la chapa que cubre los tornillos que agarran el brazo es más pequeña, incluso los tornillos son más pequeños, son de un calibre diferente. Y bueno, ya hace un rato les hablaba de los saddles del puente y de la salida, que es algo diferente. La pala recuerda a los primeros modelos de la Fender. Y bueno, tiene un huesillo de plástico, pero un plástico muy fuerte, muy resistente. Es el original. Esta guitarra se conserva muy bien. El ajuste del alma es como en las viejas guitarras Fender, miren acá, en las guitarras de los 50 y principios de los 60. Por eso yo digo que deben haber copiado uno de esos modelos. Y reitero que esta era una guitarra que se fabricaba en la República Democrática Alemana, precisamente donde se hacían las Musima Deluxe. Había otro modelo que entró a Cuba que era más similar a una Jackson, ya fue posterior, ya a mediados de los 80, final de los 80, también de la marca Lee Star. Pero bueno, la más popular, la que más yo recuerdo, es esta que está acá. Una guitarra que fue inmortalizada en una canción de la banda cubana Paisaje con Río, y que yo recuerdo también mucho por cuando oí esa canción a principios de los años 90, que se refería a esa guitarra. Recordaba todo ese movimiento friki, rockero, que hubo un boom grandísimo acá en Cuba a partir de finales de los 80 y principios de los 90. Esta guitarra, bueno, en el mantenimiento se le hizo un mantenimiento general que era muy necesario. Los micrófonos, los cobertores de los micrófonos estaban pintados, se habían pintado con una pintura negra que se le estaba cayendo, y cuando le quité la pintura resulta que mostraron su verdadero color. Pero bueno, es un color que no es el original. Evidentemente al principio eran más blancos y son un envejecido natural, no como esos que se fabrican ahora que quieren simular el envejecimiento. Estos cobertores son así, envejecidos. Tenía los botones en negro. El dueño prefirió mantenerlo, no cambiarlo por uno blanco envejecido en nada, sino mantener estos botones. Los controles de volumen son idénticos a los que usaban las guitarras Musima Deluxe, que yo los conozco muy bien porque tuve algunas y he desarmado otras. Y los micrófonos son muy interesantes de la manera en que están construidos. Están construidos muy bien, son completamente sellados, envueltos en parafina, y tienen una protección como se usaba en todo lo que eran enrollados eléctricos de los países del antiguo campo socialista en esa época, con un celofán que cubre toda la parte del devanado, el enrollado.
que terminé de hacer el mantenimiento, bueno, encordamos la guitarra. En este caso tiene puestas unas cuerdas Ernie Ball 942. Hice la calibración. En este caso los tornillos que ayudan a levantar las cuerdas son para destornillador de pala planos, no de llave Allen como acostumbramos, pero bueno, después del mantenimiento, engrasar bien, se comportaron muy bien para hacer la calibración. Dentro del mantenimiento también, bueno, las llaves fueron desarmadas completamente, engrasadas, y quedó perfectamente para que mantenga bien la afinación del instrumento. Hay una característica, y es que normalmente estas guitarras que se hacían en los antiguos países socialistas no traían un radio muy grande en el diapasón. Ellos acostumbraban a usar diapasones bastante planos. Esta es una guitarra que tiene un radio muy plano, tiene pequeños trastes muy pequeños, como pueden ver ahí, que bueno, fueron limados en algún caso, y algunos que tenían algún golpe, aunque son muy duros, porque a pesar de los años que tiene esta guitarra no se veían grandes abolladuras en los trastes, y son trastes muy pequeños, y el diapasón es prácticamente plano. Si bien la Fender por la que se copió esta guitarra debe haber tenido un radio de 7,5 o máximo 9,5, esta guitarra tiene 20 de radio. Es casi como una guitarra de cuerda de nylon. El radio es prácticamente plano, por eso a la hora de calibrar el puente quedó prácticamente plano también, y eso ayuda, y más con el calibre de cuerda que tiene, ayuda a hacer buenos bending, y bueno, es una guitarra que está bien, está en perfecto estado. Yo me he asombrado mucho de las cualidades que tiene. El sonido es muy bueno, sonido clásico Stratocaster, a partir de estos micrófonos hechos por la planta Musima, que evidentemente fueron una copia exacta de algún modelo viejo de micrófono Fender. Yo estoy muy contento de haber tenido acá esta Musima Lead Star modelo Stratocaster. Es una pieza que tiene que ver mucho con la historia del rock en Cuba. Desconozco la vida de esta guitarra, pero bueno, sé que quien la tuvo en un inicio la cuidó mucho. Es un instrumento que se ve muy bien, que está muy cuidado, y sorprendentemente en excelente estado. Un instrumento que puede vivir muchísimos años más, porque realmente no tiene grandes daños ni nada que pueda comprometer su vida. Esta es más guitarra, más instrumento que muchas Squier que he visto por ahí, que han pasado por acá por el taller, y ni hablar de algunas copias de Stratocaster que han venido por acá. Entonces, bueno, eso era el video que les traía hoy, hablando de una Lead Star modelo Stratocaster, una guitarra curiosísima, una guitarra histórica, por lo menos para acá, para Cuba,
y espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.